Hoy se sienta con nosotros Juan Alfonso Fernández Carrillo. Él es el experto en inversiones y trading con un enfoque en la educación financiera para hispanohablantes. Ha trabajado con figuras del sector financiero como Ralph Acampora y Jack Swagger. Con los años de experiencia que tiene, comparte conocimientos sobre estrategias de mercado, análisis técnico y también la importancia de la inteligencia emocional en las decisiones financieras. Juan Alfonso, es un placer que nos acompañes y que hayas sacado un ratito para sentarte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta invitación, Alfonso. Eres bienvenido aquí y esperamos que lo puedas hacer también incluso en otra ocasión. Pero ahora tenemos una serie de preguntas que queremos compartir contigo. Así es que si estás dispuesto, vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Bueno, comencemos. Sí. Perfecto, bueno, lo veníamos comentando con Alejandro también, espectacular lo que estamos presenciando en los mercados financieros, los futuros del S&P 500 y el Nasdaq logrando récords de manera muy recurrente. Te pregunto, Alfonso, ¿qué análisis haces del momento que estamos viviendo? Bueno, yo pienso que lo que estamos viendo en este año particular 2024 son una serie de factores que han logrado desarrollo de los máximos históricos, en este caso el S&P 500. Y uno de esos factores, obviamente, hace un año electoral como factor fundamental, que eso ya se vislumbró el resultado final. Y el otro factor que yo creo que es bastante importante fue el tema de la Reserva Federal, que en septiembre ya empezó a hacer sus ajustes para demostrarnos de que ellos reconocían que no podían mantener esa política monetaria por más tiempo, entonces ya se hizo esa corrección. Yo creo que esos factores han sido los que han determinado lo que estamos viendo en este año. Ok. Sí, incluso estamos viendo otro dato muy potente, muy importante, donde los fondos del mercado monetario pues están escalando cantidades realmente muy grandes, 6.6 billones de dólares. Realmente no hay mayor tendencia alcista que estamos viviendo en los activos más defensivos. ¿Qué estamos viendo exactamente en esto? ¿Qué nos dice estas cantidades? Bueno, pienso de que para dar un poco más de contexto, lo que fue el año 2022 fue un año bastante complejo para los gestores de fondos, porque fue un año que tanto en el área de los bonos como en el área de las acciones y el S&P 500 fue bastante complejo. Y eso hizo que los portafolios defensivos en la mayoría de los hedge funds y quizás en algunos bancos importantes era la comunicación que se estaba dando. Sin embargo, yo creo que este año ha sido un poco el despertar de lo que podríamos nosotros estar a punto de por lo menos de determinar qué es lo que se llama el mercado secular. Ese mercado secular tiene tiene dos variantes muy importantes. Una de esas es el tema de la inflación en combinación con las tasas de interés. Si la inflación se logra mantener en reducciones o en estos niveles, y eso lo combinas con, por ejemplo, una baja de tasa de interés importante, podríamos ver un apetito al riesgo, quizás que sea un estímulo para que los mercados puedan despertar y ver lo que se llaman los small caps, mid caps, todas estas variables que han estado un poquito, no a la misma par del S&P 500, y yo creo que si eso logra despertarse, podríamos ver ese año 2025 con digamos, con ese escenario mucho más apetecible. Alfonso, seguimos haciendo un repasito también de lo que está siendo este 2024, ya que estamos en el cierre de año. ¿Podríamos decir que este 2024 está siendo, sin lugar a duda, el año de las tecnológicas? Bueno, eso inclusive yo me iría desde el año 2023, lo que son las siete magníficas, como se le conocen, han sido ese eslabón que ha irrumpido dentro de lo que es el complejo, el S&P 500, y eso es lo que ha despertado un poco ese año 2023 y el año 2024. Entonces yo creo que las tecnológicas han sido ese factor fundamental para ver ese crecimiento que ha llevado, en este caso, al S&P 500 en este año en los máximos históricos. Y yo creo que esa tendencia también tiene que ver un poco con esas proyecciones. Recordemos que los mercados
como tal, el SP500 o el Dow o cualquier otro, son mecanismos de descuento permanentes. O sea, que en todos los escenarios siempre ellos están anticipándose a lo que puede hacer ese futuro, digamos, dentro de 6 meses o un año. Y eso, por un lado. Por el otro lado, también tiene que ver un poco de lo que se llegó a denominar, lo que podríamos llamar el, el tema de la posible recesión económica no se ha dado. Entonces, eso es otro tema que, sin embargo, está en los mercados, pero todavía no se da. La pregunta es cuándo se podría dar. Entonces, yo creo que si eso está alejado todavía, eso impulsa un poco más a las tecnológicas a poner el tema del endeudamiento de esas que pueda ser inclusive mejor manejado que, por ejemplo, con compañías más pequeñas que las tecnológicas, que son las que terminan siendo las grandes beneficiadas en este año 2024. Sí, y qué bien, es efectivamente, como tú lo estás mencionando, han sido estos pasados años donde se ha visto ese incremento tan fuerte. Pero hablando propiamente del SP500, en el SP500 que este 2024 ha tenido un crecimiento realmente muy fuerte, muy grande y que ha sido de los más fuertes que ha tenido en años recientes, pero ha sido una alza dentro de este mercado, no solamente por años, sino por décadas. ¿Cómo podríamos actuar para poderle sacar el mayor beneficio o el mayor rendimiento a esto? Bueno, hay un dato que en estos días estuve verificando y yo creo que es el más importante de todo antes de determinar qué tipo de inversionista eres tú. Y es que todavía tenemos más del 50% de la población que está activamente trabajando en los Estados Unidos no tiene un fondo de jubilación, lo que se llama un 401k, un Roth IRA o cualquiera de estos. Y que de ese 50% restante que hay, solamente hay aproximadamente un 3% de la población que tiene activo una cuenta que ha pasado por encima del $1.000.000, yo creo que es un dato alarmante. Y eso quiere decir que a pesar de que el SP500, como uno de los mecanismos de inversión el más importante que hay, todavía no está la gente participando. Yo creo que se está perdiendo una oportunidad importante. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, obviamente, si tú no eres un inversionista sofisticado que pues entiende lo que son o las correlaciones de tener activos no correlacionados dentro de un portafolio, obviamente todo eso se lo tienes que llevar o dárselo a una persona que maneje bien esos conceptos para entender muy bien. Los mercados siempre tienden a ser dentro del espectro de las inversiones tan complejo como tú quieras. Puede ser que tú simplemente con posiciones en el SP500 como una inversión pasivo, con un ETF, por ejemplo, pueda ser tan rentable como, por ejemplo, tener un portafolio un poco más amplio con una serie de variables que pueden reducir el riesgo con inclusión de bonos, etcétera, etcétera. Pero eso depende de cada persona, de cada individuo, de la edad que tenga. O sea, hay muchas variables que obviamente están de la mano. No se puede simplemente determinar por un caso, o por un grupo, sino tiene que ser alguna decisión muy personal y por eso yo siempre digamos, recalco que las personas tienen que asesorarse con alguien que sepa del tema para que, por ejemplo, Ujú. sepan sacar el mayor provecho a todos estos acontecimientos de dinámicas que están pasando. Te pregunto, Alfonso, estamos hablando siempre de un mercado muy alcista, siempre de beneficios. Es verdad que los datos lo reflejan, ¿no? Estábamos viendo que el S&P 500 está teniendo su mejor año desde 1928, creo recordar el dato. Pero ojo también, ¿no? Con este exceso de optimismo, ¿no? Que a veces, pues lógicamente, pues nos llenamos de optimismo, ¿no? Al ver cómo está el mercado, porque si hay caída, digo yo que serán mayores las pérdidas. Entonces, ¿cómo aprovechamos el mercado? Pero a la vez tenemos ese punto de cautela que al final es necesario para no llevarnos a lo mejor pues un chasco mayor de lo previsto. Bueno, es por eso de que un portafolio tiene que estar diversificado, tiene que tener, pues, obviamente todos estos temas en consideración. Pueden ser estrategias que se pueden llevar dependiendo, obviamente, del tipo de inversor que eres tú. Yo siempre lo digo, que tienen que ser movimientos de largo plazo
pero tienen que haber movimientos tácticos que son más de ajustes de corto plazo, ¿no? Entonces tienes que tener dentro de ese portafolio, obviamente, lo que se denominan activos no correlacionados. Porque si en este caso ocurriese, siempre hablamos a nivel de probabilidades. Acuérdense, los mercados siempre se tienen que ver a probabilidades. Yo no sé lo que va a pasar mañana, no tengo ni idea. Simplemente tengo unas dinámicas y entiendo esas dinámicas del mercado para poder de alguna forma u otra ajustar ese portafolio a esas dinámicas que voy a ver en este caso, en el horizon. Pero, disculpen en Spanglish. Entonces, si eso lo entiendes muy bien y entiendes que nada es eterno, que los mercados no van a ser alcistas eternamente, sino que existen ciertas dinámicas que pueden haber correcciones. Si una corrección, por ejemplo, excede el 20% del máximo histórico, podríamos entrar en otras dinámicas. En este caso, el S&P 500. Si una corrección son del 5, del 10 o hasta del 15%, son correcciones sanas, como se les llama, que son oportunidades simplemente que el mercado no está dando para poder posicionarse dentro de esos escenarios. Sin embargo, cuando los mercados están alcistas, como lo que estamos viendo, el típico que nadie llama a nadie, porque en este caso todo el mundo cree que se la sabe toda. En el caso contrario, cuando hay esas correcciones, entonces ahí es con el teléfono empiezan a llamar a las personas que tienen más conocimiento de mercado para ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, si tú tienes tu portafolio en la cual está diseñado para tener esas variables en mente y tener ese mecanismo de defensa en el caso de que ocurra algo, pues yo creo que ese es el escenario que siempre se debe contemplar. Oh, interesante. Y sí, efectivamente, como tú dices, la diversificación es una parte muy importante, una clave muy, muy importante en ello. Ahora, ¿cómo ves otros activos? Hablando de diversificación propiamente, ¿cómo ves otros activos? Por ejemplo, el oro y la renta fija en este momento, ¿son buenas opciones para ello? Siempre quiero aclarar que, como te dije hace unos minutos, cada inversionista pues tiene que entender su portafolio, entender cuál va a ser ese escenario en el cual se quiere aprovechar o no. Obviamente si combinamos mercados futuros, que puede ser en este caso el oro, puede ser en este caso inclusive las criptos o cualquier otro, siempre debemos entenderlo desde el punto de vista de riesgo implícito que hay. O sea, siempre esos mercados que pueden ser más volátiles que lo que podría ser, por ejemplo, el S&P 500 es algo que se debe considerar. Entonces, si tú eres una persona que tienes un apetito al riesgo más grande que, por ejemplo, una persona de 70 años, obviamente no va a ser igual que una persona de 25 años. Entonces, si tú entiendes esas dinámicas y sabes, oye, ¿qué porcentaje yo lo voy a agregar a esto? Porque si tu portafolio, por ejemplo, está en un 50% en, por ejemplo, en acciones de beta más altas que el benchmark que tienen otras, entonces obviamente tienes que entender eso. Cuando hay grandes movimientos del mercado, seguramente vas a ganar. Pero cuando pasa lo contrario, también seguramente tu portafolio va a ser, en este caso, afectado. Pero siempre es bueno, obviamente, entender que esas mecánicas de incrementar o ajustar tus portafolios en base a también mercados futuros, quizás un poco más avanzado, pero también es una variable que es supremamente válida para cualquier persona. Sin embargo, yo siempre lo digo, busca la mejor asesoría para que puedas entender si eso puede ser para ti o de repente no lo es para ti. Volvamos un poquito también al tema de la economía de Estados Unidos. Antes habías mencionado que las elecciones habían, sin duda alguna, pues sido una de las causas, ¿no?, de ver este mercado tan alcista en los últimos tiempos. Hablando de Donald Trump, te pregunto qué desafíos económicos va a tener en este nuevo proceso como presidente después de anunciar, ¿no? Lo dijo así, ¿no?, que pretendía cambiar todo aquello que no funcionaba, que para él no funcionaba nada. Entonces te pregunto qué desafíos económicos va a tener en este nuevo proceso, en este proceso Trump 2.0. Bueno, obviamente yo creo que el primero va a ser el tema de inflación, que ha sido el dolor de cabeza de los últimos 3 años, 4 años para la administración que está actualmente. Yo creo que si se logra de alguna forma ajustar la política fiscal, eh,
y en conjunción con la política monetaria podríamos tener el resultado. Yo creo que es un desafío muy importante el tema de la inflación. El otro tema que yo pienso que debería ser importante, que yo creo que no se toma mucho en consideración, es el tema de la deuda. Yo creo que los niveles de deuda que estamos viendo a nivel de país es algo que se debe considerar. Si lo vas a comparar, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto, en el año 2000, el tema de la deuda, el ratio que se le llama, era el 55% en relación al Producto Interno Bruto. Hoy por hoy sobrepasa el 120%. Eso quiere decir que si seguimos en este camino y no le prestamos atención a ese factor, vamos a ponernos quizás en un problema más grande. Y el otro factor, obviamente, que en los bolsillos del común denominador se ven golpeados o se han visto golpeados por el tema de inflación, que han tenido que usar, por ejemplo, los recursos de las tarjetas de crédito en mucha digamos, de la población. Entonces hemos visto unos récords históricos de deuda de tarjeta de crédito que exceden el trillón de dólares. Entonces yo creo que esos son desafíos que se deben evaluar, porque obviamente si lo vas a comparar el tema de cómo sube por un lado el costo de la vida de del promedio de una persona en relación a lo que está ganando. Entonces, si ves esa diferencia y no lo sabes ajustar, yo creo que va a ser un gran desafío que se debe verificar a nivel de reducción de impuestos por un lado o de estímulos que ayuden a esas familias, por ejemplo, a pagar esas deudas, etcétera, etcétera, que va a ser determinante para los próximos, yo pienso, 2, 3 años. Efectivamente, y qué bien, mira, y hablando sobre lo que pasa con Donald Trump, a medida futura de los aranceles, que se ha tenido reacciones en empresas que afirman que se verán obligadas a aumentar los precios propiamente, ahora que la inflación pues parece algo más controlada. ¿Cómo afectará realmente esto de los aranceles? Porque si las compañías van a aumentar los precios, podríamos nuevamente entrar en otra inflación, ¿o cómo tú lo ves? Mira, eso es un tema bastante complejo. Obviamente, una cosa es decir que algo va a ocurrir, en este caso una probabilidad que ocurra, y otra cosa es que se logre implementar, ¿no? Yo creo que ahí hay una diferencia importante, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que todo tiene que ver un poco con el tema del dólar. O sea, la fortaleza o debilidad del dólar. Porque si vemos, en este caso, un dólar bastante fuerte, eso impulsa a la importación. Sin embargo, a lo contrario, la debilita. Y hay otra cosa bastante en particular que ha ocurrido en años anteriores. Cuando vemos un dólar que es muy fuerte, daña muchísimo a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque sus ventas fuera de Estados Unidos, en otros países que tienen también las otras empresas tecnológicas o no tecnológicas, eso afecta mucho sus ventas y eso afecta lo que se llaman los reportes trimestrales que se dan, ¿verdad? Porque si tienes lados donde tienes negativo, eso afecta a las ventas y afecta a toda la operación. Entonces yo creo que el tema de los aranceles es algo que se debe manejar con mucho cuidado, se debe, si se va a implementar de alguna forma, debe tener siempre estas variables que estás afectando de alguna forma el libre comercio. Y si tú afectas el libre comercio, pues lo que terminan pagando todos es la población. Entonces, en esa medida, no sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero si llega a implementar por alguna razón, pues seguramente va a traer, pienso yo, más consecuencias que en este caso que oportunidades. Bueno, pues vamos a ver si finalmente se cumple, ¿no? Eso que ha anunciado Donald Trump que hará a partir del día 1 con esos aranceles a China, a México y a Canadá en cuanto llegue a la presidencia en enero. Otro tema a tocar y además pronto vamos a tener una nueva decisión de la Reserva Federal. La Reserva Federal está en camino de recortar las tasas de interés en diciembre, en unos días. Lo que sucederá después es una incógnita, aunque, por ejemplo, ayer Donald Trump en una entrevista en NBC decía que iba a mantener en el cargo, ¿no?, a Jerome Powell, que se ha hablado mucho también de esta relación especial que mantiene tanto el presidente de la Reserva Federal como el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Qué movimientos sugieres que se pueden dar a nivel de recortes de tipos de interés en la próxima reunión? Bueno, yo
Me voy con lo que ya hemos visto. No creo que haya grandes sorpresas. Yo creo que la gran sorpresa ya se dio en el mes de septiembre. Yo creo que va a seguir con su política de disminución. Aparte que diciembre es un año prácticamente o algo que puede estar, no es un mes que tiende a ser volátil. Entonces yo no creo que vayan a haber muchas sorpresas, sino se va a mantener lo que ya se ha visto en los últimos 2, 3 meses. Y es muy importante lo que acabas de decir, si va a seguir o no, en este caso, el chairman de la Reserva Federal en su próximo mandato, porque eso implica mucho cambios, en este caso de que se diese de esa forma, y cómo va a manejar esta próxima persona todo el tema de la política monetaria. Yo creo que lo que se ha hecho en términos de política monetaria tiene sentido. Pienso que se ha manejado de una forma responsable, quizás no en el timing correcto, porque eso es una de las cosas que se le critica, pero yo creo que se ha sabido, por ejemplo, el tema de la inflación se ha logrado controlar, no se ha logrado, digamos, que sobrepase lo que ya se tenía estimulado. Y una de las cosas más difíciles que hay es el tema de hacer un pronóstico. Sobre todo cuando hablamos de tasas de interés. Eso es algo súper complejo, súper, súper complicado de poderse llevar a cabo, ¿no? Porque a veces tenemos proyecciones de 12 meses, 14 meses y tenemos que estarlas ajustando porque obviamente pueden haber un cambio. ¿Cuál podría ser ese cambio? Que yo creo que también es importante que ellos los están considerando, el tema del desempleo en los Estados Unidos. Hemos visto, llegamos a los mínimos de 3,2%. Sin embargo, el último reporte ya vimos un incremento de 1%, un 4%. Si eso logra escalar a otro nivel y tenemos un desempleo que supere el 5% o más, bueno, yo creo que ahí podemos entrar en otra fase que ellos deberían considerar. Entonces yo creo que es muy importante entender esa política monetaria en todos los aspectos, en el tema de desempleo, pero en el tema obviamente de liquidez en los mercados. Si ellos van a participar más o menos, ¿verdad? A través de los bonos o no, o van a seguir recortando un poco la liquidez del mercado. Yo creo que eso es fundamental y clave para lo que viene. Bueno, Alfonso, efectivamente lo que nos estás compartiendo el día de hoy es interesantísimo. Y quiero un poquito cambiar el tema, ¿verdad? Para hablar sobre Bitcoin, porque ¿qué pasó? La semana anterior superó ese récord de $100,000 por unidad, pues el mercado de criptomonedas realmente ha aumentado bastante después de la victoria electoral de Donald Trump aquí en los Estados Unidos el pasado 5 de noviembre. ¿Cómo ves tú las criptomonedas? ¿Es algo que tenemos que tener en nuestro portafolio de manera diversificada, como lo hemos hecho con acciones, fondos mutuos, ETFs, entre algunas otras cosas? Yo pienso de que las criptos llegaron para quedarse. No quiero que eh, pienso particularmente a forma personal que no simplemente vinieron a sustituir algo, sino agregar un valor que en este caso, si los estudios que se han hecho se asemeja bastante a los años 70 cuando el oro entró en vigor, cuando el oro entró en los mercados futuros, que en un principio había mucho escepticismo, porque obviamente era un mercado futuro prácticamente nuevo que existía en aquel momento, y yo lo veo, y si tú vas a ver las correlaciones que hay de la volatilidad del oro en los años 70 en correlación con el Bitcoin, por ejemplo, hay bastantes similitudes. Entonces yo creo que eso es una parte que se debe analizar y a los que tienen tiempo pueden pues, hacer sus estudios personales. Pero por el otro lado también yo creo que está el tema de la regulación, de cómo el ETF, en este caso Bitcoin, pueda penetrar, en este caso, los portafolios. Yo creo que todavía es un paso que se tiene que dar importante a nivel de regulaciones porque todavía los grandes bancos de inversiones no lo están incorporando. Yo creo que ahí, si esa oportunidad se da y se logra de alguna forma estas generaciones a través de la reducción de bonos, porque es un mercado súper gigante, pero si se logra disminuir un poco ese mercado y se logra proyectar un poco más, en este caso, a las cripto, yo creo que ahí hay un crecimiento importante y que cada persona pues tiene que evaluar en sus portafolios que cuál porcentaje debe incrementar o no
dependiendo del tipo de riesgo que quiera asumir cada persona, ¿no? Sabiendo las volatilidades que podemos ver en este caso, en Bitcoin, que puede ser unas volatilidades muy por encima de cualquier otro activo financiero. Entonces, si estás dispuesto a asumir todo eso, yo creo que es una buena opción. Sin embargo, no dejes, digamos, o tu portafolio simplemente adivinar qué es lo que pueda pasar. Siempre es bueno consultarlo con alguien que sepa de la materia para que terminen, pues, en este caso, ambas partes tomar esas decisiones importantes. Bueno, pues Alfonso, la verdad que ha sido un placer charlar contigo. Eres activo en redes sociales, hablas también de economía, de finanzas, de mercados. ¿Dónde te podemos encontrar para toda aquella gente que no se haya perdido la entrevista contigo y que quiera seguirte y seguir aprendiendo de ti? Bueno, por mi página de Instagram, se llama Finance Venezuela. Soy venezolano. Me pueden Lo encontrar hemos por ahí. notado por el acento, ¿eh? Lo hemos notado rápido. Sí, y por ahí también tenemos un evento online el año que viene, en enero en particular, donde voy a estar invitando a un grupo de CFAs y CMTs que participan en nuestro evento anual que hacemos en enero. Se llama Seminario Latinoamericano Financiero, y bueno, por ahí me pueden contactar y les puedo dar más información. Perfecto, bueno, pues nos encantará volver a charlar contigo, sobre todo después de ese seminario, donde seguro que compartiréis un montón de experiencias y también pondréis en valor, ¿no?, muchísimos puntos de vista. Alejandro, ha sido un placer contar con Alfonso. ¿Algo más que añadir? No, pues agradecer realmente su presencia, estaremos pendientes de ese seminario, esa reunión que tendrán en enero, y bueno, ojalá que nos pueda acompañar un poco antes o después para que también nos comparta esa experiencia que se ha vivido en ese evento tan importante para él. No, y bienvenidos los dos. Espero verlos por allá y esperamos que, pues, la audiencia tenga una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y esperemos vernos en el 2025, Dios mediante. Bueno, pues esperamos la invitación. Alfonso, ha sido un Seguro. placer y muchísimas gracias por compartir este ratito con todos los televidentes de Comercio TV. Saludos.